A continuación, vamos a darle el espacio al ingeniero Sergio García López, quien tiene especialización en supervisión de BPM, es tecnólogo en control de calidad de alimentos, auditor interno de BPM y Hazard ISO 22000. Actualmente es estudiante de maestría en gestión de la calidad de los alimentos, lleva 3 años como funcionario de calidad en plantas de beneficio, en operadores avícolas y central ganaderas, 10 años como instructor de calidad e inocuidad del SENA, consultor y asesor para la industria de alimentos. El nombre de la exposición es Inocuidad con enfoque en gestión de riesgos y en plantas de beneficio animal. Bienvenido, Sergio, y mil gracias por aceptar la invitación. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación, buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, ya creo que ya toda la presentación estuvo, mucho gusto, muy contento de estar acá con ustedes compartiendo algo de información que pueda ser valiosa para todos. Este campo de la inocuidad alimentaria es un campo donde uno no termina de aprender, todos los días se ven cosas nuevas, todos los días se crean nuevos retos, todos los días hay la legislación en el tema alimentario es muy cambiante, surgen nuevas enfermedades transmitidas por alimentos, entonces a diario hay que estudiar, complementarse y aprender, creo que entre todos complementar toda esa cadena y como decía Carol en su exposición anterior, esto es un abrebocas porque son temas que son complejos, que requieren de muchas arandelas a las cuales ligarnos para poder entender muchas cosas. Entonces, permítanme un momento, voy a presentar. Luz Adriana, ¿me confirma, por favor, si se está viendo mi presentación? Sí, perfecto, Sergio, se te ve perfecto. Listo, gracias. Entonces, el tema que voy a exponer se llama Inocuidad con enfoque de gestión del riesgo en plantas de alimentos. Bueno, para empezar, quiero traer a colación esta definición, que es una definición fundamental, digamos, para entender muchas cosas, porque no es separar, sino que es importante conocer los dos conceptos y tener en cuenta que la calidad es una cosa y la inocuidad es otra cosa totalmente diferente. Que lo primero que nos debe interesar cuando trabajamos en la industria de alimentos inclusive desde la parte de producción primaria hasta el producto final, hasta el consumidor, debemos entender la importancia de cuidar la salud de ese consumidor, porque ese consumidor está confiando en quien produce los alimentos y finalmente, digamos que está en manos de esa persona. Entonces, esta definición es una definición del Codex Alimentarius. Aclaro un poco acá, el Codex Alimentarius es el código de, digamos que de prácticas y de normatividad a nivel mundial reconocido para todos los alimentos. Y el Codex Alimentarius emite normas y emite, digamos que algunos códigos que sirven de base para la legislación alimentaria en todos los países. Entonces, como el Codex Alimentarius es reconocido a nivel mundial, esta es la definición que se reconoce a nivel mundial de inocuidad alimentaria. La inocuidad alimentaria, digamos que es la garantía que un alimento no le va a causar daño a un cliente cuando se prepare o se consuma de acuerdo al uso al que se destine. Entonces, esa garantía que como productor, que como empresario le debo dar a ese cliente que no se va a enfermar con el producto que le estoy comercializando, con el producto que le estoy entregando al cliente. Bueno, partamos de algunas definiciones. Para poder entender el concepto de inocuidad basada en la gestión del riesgo, hay que tener en cuenta dos aspectos muy importantes. El primero, saber qué es un peligro. Acá los tengo en desorden, pero realmente los voy a proyectar así de esta manera. Entender qué es un peligro, qué es un riesgo. Entonces, un peligro es cualquier agente de tipo físico, químico o biológico que pueda afectar la salud de un consumidor. Cuando me refiero a un peligro físico, me refiero, por ejemplo, a cualquier material extraño que pueda causar heridas o lesiones en la persona. Y muchos nos hemos encontrado en algún momento en los alimentos con cualquier tipo de material extraño que puede generar cualquier lesión en la persona. Cuando hablo de peligros químicos, en este caso, hablando de plantas de beneficio, pueden ser sustancias de limpieza y desinfección, residuos de sustancia de limpieza y desinfección, puede ser residuos de medicamentos veterinarios, entre otras sustancias químicas que pueden ser de uso prohibido
o pueden ser de uso normal, autorizado, pero mal utilizadas pueden causar daños en el consumidor. Y cuando me refiero a riesgos, perdón, a peligros biológicos, los peligros biológicos están relacionados con microorganismos que puedan afectar la salud del consumidor. En este caso, pues ya más microorganismos patógenos. Y ya el riesgo es la combinación de dos factores, de la probabilidad de que ocurra ese peligro, de que se presente ese peligro en el alimento y la severidad del daño o el impacto de ese daño que le pueda causar al cliente. Entonces, ahí es donde se resume el tema de gestión del riesgo. La gestión del riesgo, específicamente en la parte de inocuidad, se basa en que estos riesgos y estos peligros se deben prevenir antes que el alimento llegue al consumidor. ¿Por qué? Porque le debo garantizar esa inocuidad al consumidor. ¿Listo? Ahora bien, vamos a tener en cuenta otras definiciones de las que voy a estar hablando más adelante. Y la primera es BPM. BPM son buenas prácticas de manufactura y en Colombia están reglamentadas por varias normas. Para el sector de alimentos en general, está reglamentada bajo la resolución 2674 del año 2013. Para el sector lácteo hay otra normatividad y para el sector cárnico hay un régimen especial, que ese es el que vamos a hablar el día de hoy, específicamente para carne y productos cárnicos comestibles. No aplica para derivados cárnicos. HACCP, que es el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, del cual nos habló Carol anteriormente. Vamos a hablar un poquito más adelante también de esto aplicado a plantas de beneficio. Estándares de ejecución sanitaria, que realmente en plantas de beneficio no se habla de BPM como se habla en otras plantas, sino que se habla de estándares de ejecución sanitaria. Los POES, que son procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, y las OS, que son operaciones sanitarias. Son términos como muy de plantas de beneficio y por eso los traigo a colación. Bien, hablemos de la legislación que nos regula el tema de inocuidad de la industria de carne y productos cárnicos comestibles, específicamente para lo que son plantas de beneficio, transporte de carne y productos cárnicos comestibles, pero no aplica a plantas de procesamiento de embutidos y derivados cárnicos ya muy elaborados. Entonces resulta que acá en nuestro país tenemos el Consejo Nacional de Política Económica y Social, muy conocido como el COMPES, que es nuestra máxima autoridad en planeación en el país, específicamente para este tipo de cosas. Entonces el COMPES en el año 2005 emitió varios documentos preocupados por varias situaciones. Primero, por el estatus sanitario de nuestro país. El estatus sanitario se mide, digamos que por muchas condiciones, por la capacidad operativa de las plantas de beneficio específicamente, por el tema de las enfermedades. Nosotros somos un país endémico de muchas enfermedades, como aftosa, como encefalopatía espongiforme bovina, como peste porcina. Hay varias enfermedades acá que de pronto no nos permitían como país tener un estatus sanitario a nivel internacional. Entonces se emitieron esos documentos, en esos documentos se metían unos planes de acción y a partir del año 2007 se actualizó la legislación en la industria cárnica, en las plantas de beneficio, que tenían un decreto por allá muy viejito del año 1982 y resulta que en el año 2007 se emitió el decreto 1500. El decreto 1500 fue una actualización completa donde se consideraban muchas cosas que por eso se empezaron a generar, desaparecieron muchas plantas de beneficio en el país que no cumplían y no tenían ni la capacidad económica ni la capacidad operativa para darle cumplimiento a este decreto. Este decreto tiene muchas características de inocuidad, de planeación, de operación que son complejas y requieren de inversión. Y a raíz de este decreto se crearon unas resoluciones. Habían unas resoluciones anteriores en el año 2007 que fueron derogadas por estas nuevecitas, porque el decreto 1500 lo que hace es crear algo que acá en Colombia se llama el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de Plantas de Beneficio. Y ese sistema de inspección, vigilancia y control que se creó con el decreto 1500 trajo, digamos que muchas situaciones, tanto a nivel social como a nivel económico, como a nivel sanitario en las plantas de beneficio.
Entonces, en el año 2013, este decreto 1500 se actualizó con un decreto que se llama el decreto 2270, pero solo hizo una actualización pequeñita. Este decreto 1500 ha sufrido como 10 modificaciones, pero igual sigue siendo el mismo decreto. Y tiene consigo unas resoluciones. Estas resoluciones, ¿qué hacen? Me regulan sectores específicos. Entonces, por ejemplo, la resolución 240 del 2013, acá en Colombia, me regula todo lo que son plantas de beneficio, transporte, expendio y todo lo que son plantas acondicionadoras, que son las que normalmente llamamos plantas de desposte y otras relacionadas con bovinos, porcinos y bufalinos. Y para algunas plantas que acá en Colombia que tienen autorización para sacrificio de equinos, porque acá en Colombia también está autorizado el sacrificio de equinos. Luego viene la resolución 241 del año 2013, es una resolución que la emitieron para plantas especiales de beneficio de aves de corral. Cuando hablo de una planta especial de aves de beneficio de corral, me refiero a una planta que sacrifica máximo 3.000 aves al día y solamente la destinación de esa carne va para consumo departamental, nacional o algunos departamentos limítrofes y en ningún momento pueden exportar. Pero ya viene la resolución 242 que me regula todo el tema de aves de corral para plantas que procesen más de 3.000 aves al día o plantas que procesen aves, que sacrifiquen aves y que esas aves vayan para exportación. También se creó una resolución, que es la resolución 562 del año 2016. Esta resolución reglamenta las plantas de beneficio específicamente de la especie de carne del chigüiro, pues para carne. Es una resolución muy específica para este sector, teniendo en cuenta que acá en nuestro país hay consumo de esa carne, hay cultura de consumo de esa carne y hay plantas de beneficio de chigüiro. Bueno, y adicional a esto, hay que tener en cuenta que el sistema de inspección, vigilancia y control, que es el que estoy pues como resumiendo acá en esta legislación, se compone de otra normatividad complementaria, otra normatividad adicional que en nuestro país ayuda a soportar ese sistema de inspección, vigilancia y control, como es el caso, por ejemplo, de normas en la parte de producción primaria, que me regulan todo el tema de buenas prácticas pecuarias. Hay normas que me regulan las buenas prácticas para el uso de medicamentos veterinarios, buenas prácticas para el tema de alimentación animal. Hay un componente importante, aunque acá en Colombia digamos que no hay una regulación específica, pero hay un componente importante en este sistema de inspección, vigilancia y control sobre el tema de bienestar animal, eh, con respecto a toda la parte de transporte, toda la parte de condiciones humanitarias en el sacrificio, todas esas características que debe tener el sacrificio de un animal desde que se saca o desde que sale de la granja del predio hasta que ingresa a la planta de beneficio, que el animal no tenga ningún sufrimiento, porque esto pues se va a ver reflejado primero en afectar el bienestar animal y segundo se va a ver reflejado en la calidad final de la carne. Adicional a esto también se contemplan normas de bioseguridad para las granjas, para todo el tema de aves, porcinos, bovinos, bufalinos, entre otros. Bueno, hablemos de estándares de ejecución sanitaria. Entonces resulta que acá, como les decía ahorita, yo creo que de pronto es importante mencionar esto, acá en Colombia, todo lo que son las buenas prácticas de manufactura o los requisitos sanitarios de operación de las fábricas de alimentos están regulados bajo la resolución 2674 del año 2013. Antes de esa resolución había un decreto, que es el decreto 3075 del 97, pero fue derogado. Y antes de eso, pues salió el Código Sanitario Nacional, que es la Ley 9 del 79, pero resulta que esta resolución 2674 no aplica para las plantas de beneficio, como les decía ahorita, no aplica para las plantas acondicionadoras y no aplica para el transporte de carne y productos cárnicos comestibles. Entonces, en el decreto 1500 se establecieron unas condiciones que deben cumplir estas plantas de beneficio para poder operar y asumir que están cumpliendo y que están garantizando la inocuidad de los alimentos. Y ahí es donde las plantas se someten al sistema de inspección, vigilancia y control. Entonces, no se llaman,
en las plantas de beneficio no se llaman buenas prácticas de manufactura, normalmente se conocen como estándares de ejecución sanitaria y son 13 estándares principales. El primer estándar nos habla de localización y accesos, nos habla de que las plantas de beneficio deben estar localizadas en lugares, primero que todo, alejadas de focos de contaminación, lugares no inundables, lugares donde la operación de la planta no afecte a la comunidad, porque ustedes saben que pues, las plantas de beneficio generan olores y esto puede afectar también como, digamos que la comodidad y el bienestar de la comunidad. Eso es muy importante, que los terrenos no sean inundables, que las vías de acceso sean firmes, que no generen polvo, que no generen contaminación para la carne y para los productos cárnicos. Posterior a ello tenemos el diseño y construcción. Entonces acá hablamos de temas de principios de diseño sanitario. Todo lo que son los equipos deben estar construidos de tal manera que garanticen la inocuidad del producto, que no vayan a generar ningún tipo de contaminación, ni física, ni química, ni biológica en el producto. eh, todo el tema de ventilación, todo el tema de drenajes, no pueden haber estancamientos de agua en el piso, en planta de beneficio se maneja mucha humedad, se maneja mucha sangre y todo esto tiene que tener unos sistemas de drenaje y digamos que un diseño hidrosanitario completo para que la planta de beneficio garantice realmente la inocuidad del producto. Hay que tener sistemas de ventilación adecuados, porque cuando no hay un sistema de ventilación adecuados, pues todos los vapores que se generan producen condensación y esa condensación va a los techos y posteriormente cae al producto y puede afectar la inocuidad del producto. Deben haber instalaciones sanitarias que garanticen primero que todo pues el bienestar de los trabajadores. Eh, Adicional a esto, esas instalaciones sanitarias, la resolución, la normatividad, perdón, en este caso el decreto 1500 y sus respectivas resoluciones nos hablan de tener instalaciones sanitarias mínimamente uno por cada 20 trabajadores, separados de hombres y mujeres. Adicional a esto, los empleados deben tener donde cambiarse su ropa y esa ropa no debe llegar a la casa de los empleados. Esa ropa, las plantas de beneficio deben contar con una lavandería donde puedan hacer todas las operaciones sanitarias correspondientes a esa ropa, porque ahí se maneja mucha contaminación y pueden haber de pronto transmisión de enfermedades zoonóticas hacia los familiares de las personas o inclusive puede haber contaminación que el empleado lleve de su casa hacia la planta de beneficio. Bueno, adicional a esto, deben contar con un control integrado de plagas, todo lo que sean plagas y roedores. Debe ser un programa o un control netamente preventivo, no reactivo, poner y echar veneno y capturar plagas, sino que debe ser preventivo y ese control integrado de plagas se complementa con el manejo de residuos sólidos y líquidos y con todo lo que son las operaciones de limpieza y desinfección. Adicional a esto, también deben tener un programa de calidad de agua donde garanticen dos cosas. Primero, la potabilidad del agua y segundo, que el agua sea suficiente para el proceso y que cuando no haya flujo de agua del acueducto, la planta debe tener almacenamiento por lo menos para subsistir un día de proceso. Eso lo deben garantizar. Luego viene algo que se llama las operaciones sanitarias, que en el caso de las plantas de beneficio es todo el tema de limpieza y desinfección, pero de superficies que no están en contacto directo con el producto. Mientras que hay otro ítem que enseguida lo vamos a ver que se llaman los POEs, que son procesos de limpieza y desinfección estandarizados para superficies que están en contacto directo con el producto. Que no es lo mismo limpiar una ventana, que el producto no pasa por ahí, a limpiar una banda o una mesa o un cuchillo que va a estar en contacto todo el tiempo con el producto. Ahí también debe haber algo muy importante, es el componente de personal manipulador. Tiene varios aspectos. El primero es el tema de salud, condiciones de salud de ese manipulador. El segundo es el entrenamiento en su operación. El tercero es toda la parte de capacitación y educación sanitaria y debe tener un componente de seguimiento en capacidades que es fundamental, específicamente cuando hay enfermedades que pueden ser infectocontagiosas o que pueden desencadenar
digamos que contagio para otras personas. Y hay que tener muy en cuenta, como les decía acá en la parte de arriba en el diseño y construcción, todo lo que es principios de diseño sanitario de instalaciones, equipos y utensilios que se empleen. Bueno, adicional a esto, acá en Colombia, ahorita Carol nos hablaba de algo que se llama el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control HACCP. Es un sistema que fue, digamos que inventado en Estados Unidos por la NASA y la Pillsbury Company en la década de los 60, que se necesitaba generar alimentos seguros para los astronautas. Y entonces este sistema lo que hace es que no es un sistema reactivo, sino que es un sistema preventivo. En la industria de alimentos no se inspeccionan los productos como inspeccionando producto terminado, sino que se debe hacer inspección durante todo el ciclo del proceso y prevenir todos esos peligros que hayan asociados a los productos. Entonces, HACCP, conocido por sus siglas en inglés como Hazard Analysis Critical Control Point, se encarga de hacer todo lo que corresponde al análisis de esos peligros potenciales y significativos para el producto, controlar esos peligros y evitar que esos peligros vayan al consumidor. Y HACCP, adicional a eso, acá en Colombia, nuestra legislación obliga a que los mariscos y pescados, productos acuícolas que vayan para exportación, deben tener implementado HACCP como sistema de aseguramiento de la inocuidad. Todo lo que son jugos para exportación a Estados Unidos, todo lo que es la parte de leche, todo lo que es la parte de grasas y aceites y para productos cárnicos. Para los otros alimentos, acá en Colombia no están obligados a implementar HACCP. Entonces, con el decreto 1500, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, las plantas de beneficio animal son un punto crítico en nuestro país. Tenemos que generar un mejoramiento en esas condiciones sanitarias a nivel nacional y en el estatus sanitario a nivel internacional. Hay que implementar un sistema que sea eficaz y que sea seguro para que las plantas de beneficio garanticen la inocuidad de sus productos. Entonces, en el decreto 1500 hay un capítulo donde no sugieren, donde dicen que las plantas de beneficio deben implementar el sistema HACCP como sistema de aseguramiento de la inocuidad. Carlos ya nos mencionó ahorita anteriormente que el HACCP tiene 7 principios, ¿sí? Que esos principios consisten primero en realizar un análisis de peligros y tomar medidas preventivas. Entonces, en este caso, hay que revisar todos los peligros potenciales que puedan afectar el producto. Posterior a eso, hay que identificar en qué puntos se pueden eliminar o reducir esos peligros, que estos serían los PCC o puntos críticos de control. Posteriormente, hay que establecer límites críticos, son como esos límites de variables que yo debo controlar para evitar que esos peligros significativos, perdón, que esos peligros potenciales se conviertan en significativos. Luego viene el monitoreo de esos puntos críticos, es un seguimiento constante. Posterior a ello, todo lo que son acciones correctivas en caso de desviación, que las acciones correctivas deben llevar un análisis de causas para, digamos que eliminar esa causa de esa no conformidad y debe hacerse una corrección inmediata. Se debe llevar un sistema de registros y un sistema de verificación. Pero el sistema HACCP tiene algo de base y la base del sistema HACCP la tenemos acá. La empresa debe implementar 19 programas documentados, implementados y con toda la verificación del caso y la validación para poder soportar el sistema HACCP. Dentro de ellos, pues está el programa de capacitación, el programa de limpieza y desinfección, todo lo que es control de plagas, abastecimiento de agua, programa de residuos sólidos, programa de residuos líquidos, todo lo que tiene que ver con control de proveedores. En este caso, pues las plantas de beneficio deben controlar sus proveedores. Por ahí ayer alguien me decía que si era cierto que en las plantas de beneficio ya no estaban recibiendo cerdos campesinos. Pues realmente eso no debe pasar porque pues ahí se pierde la trazabilidad y se pierde el control de proveedores. El programa de mantenimiento, todo lo que tiene que ver con mantenimiento de equipos e instalaciones, calibración de instrumentos y equipos de medición, todo lo que es trazabilidad, planes de muestreo. Estos corresponden a BPM y estos otros ya son para complementar la implementación de un sistema HACCP. Bueno, y finalmente
digamos que vamos a tener en cuenta otros aspectos. Entonces hay un plan nacional para el control de patógenos en plantas de beneficio, todo lo que tiene que ver con la salmonela como estándar de desempeño y el Escherichia coli, específicamente el O150H7, que es, pues, digamos que el E. coli más patógeno y se debe controlar en plantas de beneficio. Hay un componente fundamental de inspecciones ante y postmortem. Estas resoluciones de las que les estaba hablando tiene todo el tema de posibles defectos y posibles, digamos que soluciones y destinos que se le pueden dar a esas carnes y a esos animales que pueden tener cualquier defecto en inspecciones veterinarias ante y postmortem. Y finalmente, digamos que tenemos un programa a nivel nacional que regula todo el tema de residuos de medicamentos veterinarios y productos químicos en los animales que están destinados para el abasto público o para el consumo humano. Estos son como los aspectos ya más fundamentales. Como les decía, esto es un tema que tiene mucha tela por cortar, es un tema un poco complejo, un tema que venimos avanzando desde el año 2007 con él y todavía faltan muchas cosas por implementar. Pero bueno, digamos que en otra oportunidad podríamos ampliar más información. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado y que sea práctico y de pronto abra como un poco más el panorama frente a los conocimientos previos que ya ustedes traían. Muchas gracias. Mil gracias a ti, Sergio. Excelente exposición. Muchísimas gracias de toda la documentación que nos muestras a partir pues de este proceso. Quisiera abrir los micrófonos para que tuviéramos 10 minuticos de preguntas que las pueden escribir por el chat y las vamos a ir hablando. Y por aquí un estudiante me escribe una pregunta para Carol, que habla de diferencias entre documentar e implementar un proceso de gestión. Profe, me repite, por favor, que no escuché bien. Hay un estudiante que me escribe, profe, por favor, ¿me puedes decir qué diferencia hay entre documentar e implementar? Bueno, documentar es tú escribir el procedimiento, protocolo, lo que vayas a hacer. Pero ya la implementación es cómo lo haces en proceso, de verdad, cómo se hace en la organización, cómo es el actuar de las personas, operarios que estén realizando las actividades. La idea es que esa implementación sea como está escrita en el documento. Creo que quedamos claros con el concepto. Ok, sí, claro que sí. Muchas gracias, Carol. Por aquí hay unas preguntas que están haciendo en el chat. Espérate, les busco. Sean los bienvenidos. Espérate un momentito que por aquí hay una pregunta que vi. Muy buena exposición de Sergio. ¿Cuáles fueron los últimos? Simón, ¿quieres abrir el micrófono que hablas? ¿Cuáles fueron los últimos aspectos de qué? Querías preguntar algo y no lo sé si terminaste la pregunta. María Vélez dice, muy buena exposición de Sergio. Excelente. Por aquí hay una pregunta que me dicen los muchachos para Sergio y es lo siguiente. Cuando hablas de si no se reciben los cerdos de fincas o si se reciben, ¿qué debería llevar cuando no hay un sistema de producción tan organizado? ¿Qué debería llevar el productor a la planta de beneficio para que puedan beneficiar el animal? Bueno, en este caso lo que pasa es que como el sistema se está organizando, hay varios complementos y digamos que, no, en este caso varios componentes de clandestinidad. Inclusive el INVIMA ha estado haciendo varias conferencias últimamente con los actores sobre el tema de clandestinidad en la cadena cárnica en los diferentes departamentos y resulta que con este sistema de inspección, vigilancia y control se ha notado, o sea, ha disminuido, pero hay un tema de clandestinidad muy alto. ¿Qué sucede? Cuando un productor tiene una granja no necesariamente certificada, esa granja debe estar, digamos que, bajo la lupa del ICA y en este caso, por ejemplo, los municipios quienes hacen esa asistencia técnica de las secretarías de Agricultura, las UMATAS en ese caso,
Y para uno ingresar un cerdo, un animal a la planta de beneficio, debe contar con la guía de movilización. Y esa guía de movilización que expiden en los municipios está ligada al control de esos predios que tienen esos animales. En ese caso, por ejemplo, cerdos, por ejemplo, ganado, que tengan su plan de vacunación y estén registrados. Entonces, no falta, por ejemplo, el que cuele ahí en un viaje uno o dos animales que de pronto no sean de ese predio, que de pronto no tengan esquemas de vacunación. Y todo ese tema va muy relacionado con la parte del estatus sanitario que hablaba ahorita. Entonces, en ese caso, para que no se pierda trazabilidad, pues el predio debe tener su respectivo registro, debe tener todas las condiciones de vacunación y la guía de movilización. Entonces, a veces sucede que en el campo alimentan los cerdos con la llamada aguamasa y esto genera parásitos. Inclusive en planta de beneficio me tocó ver los gusanos, por decirlo así, que habían en el tracto intestinal de los cerdos cuando eran alimentados con aguamasa y es muy diferente la calidad. Puede haber un componente parasitario alto ahí. Excelente. Mira, por aquí me dice Simón, gracias Simón por volver a repetir la pregunta. Me dice, profe, ¿cuáles fueron los últimos aspectos que habló Sergio que o no los tuvo en cuenta o se le olvidaron? Pues para que le hagas un recorderis de los últimos aspectos asociados a toda la parte de Hazard. Debe ser que fue lo Ya último que entiendo, sí. hablaste. Sí, ya entiendo. Simón, bueno, los últimos aspectos que son relevantes en el tema de la cadena cárnica es el control de patógenos asociado específicamente a Salmonella y E. coli en plantas de beneficio, la parte de inspecciones ante y postmortem que son fundamentales y deben estar llevadas de la mano de un médico veterinario y un médico veterinario oficial inspector del INVIMA. Y la parte final, que son los residuos de medicamentos veterinarios y productos químicos. A nivel nacional hay un plan de residuos de medicamentos veterinarios y productos químicos en la carne y se debe controlar y las plantas de beneficio lo deben tener implementado. Ay, perfecto. Muchas gracias. ¿Se quedó claro, Simón, por aquí? Ya listo. Si tienen alguna otra pregunta, muchachos, y si no, entonces le damos espacio a la siguiente exposición. Profe, sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Sergio. Excelente exposición. Eres un experto en el tema. Muchísimas gracias porque finalmente tenemos un auditorio más de zootecnistas, de estudiantes de zootecnia y me parece súper pertinente el tema a la luz de las necesidades de los muchachos. Muchísimas gracias.